Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la sesión académica del día de hoy. El tema a tratar es hepatitis severa de origen desconocido. Es un tema de relevancia actualmente de salud pública, ya que no sabemos el impacto futuro que podrá tener este tipo de patología, tanto en los niños como en los adultos. Dada la relevancia del caso, decidimos hacer una sesión con un experto que es el doctor José Luis Pérez Hernández. Él es médico internista y gastroenterólogo, además hepatólogo, con un nivel de investigación, nivel de investigador nivel 1, y es el jefe de la clínica de hígado y del curso de alta especialidad en el Hospital General de México. Sean ustedes bienvenidos y que esta sesión sea de su agrado. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y de nuestro presidente y amigo, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria académica de nuestro colegio relacionada a un tópico, a un tema de gran actualidad e interés en todo el ámbito médico, no nada más en la pediatría. Y me refiero al tema de esta hepatitis, de este brote de hepatitis de etiología desconocida. Así fue el cuño inicial, así se acuñó de una manera inicial, cuando se empezaron a presentar los primeros casos y brotes específicamente en la población pediátrica. Una vez que estos casos se detectaron, porque además fue un cuadro, es un cuadro de hepatitis grave, muchos de estos pacientes evolucionan a una insuficiencia hepática aguda grave que requiere para su manejo de trasplante de hígado. Entonces, una vez que se empezaron a reportar, a publicar los primeros casos, la OMS tomó cartas en el asunto y bueno, está muy preocupada en relación a este brote de hepatitis, ya no tanto de etiología desconocida, se ha venido conociendo más en relación a su etiología y fisiopatogenia, pero bueno, que sigue siendo un gran reto para todo el grupo médico, no nada más para los colegas pediatras, y por lo tanto los internistas, que vemos una gran cantidad de pacientes y que muchas veces nos piden consejos, tanto familiares de pacientes como nuestros mismos pacientes, o recomendaciones en relación a diferentes escenarios, es importante que sepamos más de esta enfermedad. Por este motivo, el Colegio de Medicina Interna de México, preocupado por la salud de la población y por la actualización continua de todo nuestro gremio, organizó esta sesión de hepatitis de etiología desconocida. Y qué mejor para impartirla que ya un buen amigo del colegio, un gran hepatólogo experto en estos temas, el doctor José Luis Pérez Hernández, nos hablará de esta hepatitis, cómo se produce, qué precauciones debemos de tomar, cuál es el cuadro clínico, cuál es su desenlace y cuáles son los mejores aspectos en relación a la terapéutica y a su prevención. Por este motivo, el Colegio de Medicina Interna de México agradece al doctor José Luis Pérez Hernández, como siempre, por su compromiso, por su entusiasmo en actualizarnos en relación a temas de interés como es este, que es un grave problema que se está presentando de salud pública en conjunto con otra infección emergente que está dando también ya problemas a nivel global y que está alertando a todas las autoridades sanitarias, tanto la OMS como las autoridades sanitarias globales, que es como es la viruela del simio. Esta viruela no es nueva, esto se presenta en África de manera endémica, pero bueno, lo que también está causando un gran revuelo es que se está presentando fuera de los países en los que habitualmente se presenta en este continente africano. De eso hablaremos posteriormente y tal vez acorde a cómo vaya este brote infeccioso, haremos una sesión extraordinaria relacionada a este tema de la viruela de los simios. Pero bueno, el día de hoy trataremos a esta hepatitis de etiología desconocida. Reitero, a nombre de todo el Colegio de Medicina Interna de México y de su mesa directiva, al doctor José Luis Pérez Hernández, por su interés en compartir su conocimiento y aclararnos muchas dudas en relación a esta enfermedad. Y ya sin más, los dejo con el doctor José Luis Pérez Hernández y bueno, los invito a que se conecten con nosotros más tarde al terminar la sesión
a nuestra ya muy conocida y gustada sección de preguntas y comentarios. Buenas noches y los dejo con el doctor José Luis Pérez. Gracias. Buenas noches a todos. Agradezco la amable invitación que me ha hecho el Colegio Mexicano de Medicina Interna, en particular el doctor Raúl Carrillo Esper, para presentar en los siguientes minutos un tema que es de interés literalmente a nivel mundial, porque es una nueva manifestación de una hepatitis aguda que está todavía en estudios, se están revisando muchos datos para poder llegar a unas conclusiones y poder ayudar a los pacientes. El tema es hepatitis aguda grave, de origen desconocido. La hepatitis aguda grave también se puede conocer como hepatitis fulminante, que es una parte muy importante a señalar y a subrayar, porque hay algunos pacientes que pudieran fallecer y o requerir un trasplante hepático. La historia es muy reciente, como seguramente todos ustedes han leído en las noticias. Hay varias publicaciones en las revistas internacionales de ciencia, de medicina, también por supuesto las de patología, en donde hay una alerta a nivel mundial. Se está intentando saber más al respecto, pero esto más o menos empieza muy recientemente, en marzo del 2022, hace apenas un par de meses. Public Health Scotland informó sobre 5 niños en un rango de 3 a 5 años que se encontraban hospitalizados en el Hospital Pediátrico de Glasgow con un diagnóstico de hepatitis grave, pero lo que llama mucho la atención es que es de etiología desconocida en un periodo de 3 semanas. 3 semanas se refiere a que hay una cantidad alta, 5 niños, muchos como para un periodo tan reducido, y que eso obviamente llamaba mucho la atención. El número típico de casos de hepatitis de etiología desconocida en ese país es inferior a 4 por año. O sea, en un año veían 4 pacientitos en estas condiciones, pero en este periodo tan corto de tiempo se habían encontrado 5 o más pacientes. Ya desde ahí se tenía una alarma. Estos pacientitos ingresaron con vómitos, ictericia, y algo que llamaba mucho la atención son los niveles excepcionalmente altos de la aminotransferasa, la ALT, que pues como todo el mundo sabe es un marcador de hígado, y que pues lo normal es de 20 a 40, y si tener más de 500, pues algo que nos alarmaba. Entonces, la mayoría de los niños que ingresaron a este hospital presentaron transaminasas superiores a 2,000 unidades, cuando, insisto, el rango normal es de 10 hasta 40. Se protocolizaron para saber la causa de su hepatitis, es decir, cuando tenemos un incremento de aminotransferasas por arriba de su valor normal, 3 veces por arriba de su valor normal, esto quiere decir que hay una hepatitis, y después de decir que tiene una hepatitis, pues hay que ponerle el apellido: hepatitis viral, hepatitis tóxica, hepatitis por alcohol, hepatitis farmacológica, hepatitis isquémica, etc. De tal manera que estos pacientes se protocolizaron, se pidieron estudios especiales para saber si había infección por hepatitis hepatotropos, que así se nombra este grupo de virus, que tienen predilección por el hígado, que va desde la A, B, C y E. En estos pacientitos se tomaron estos estudios y todos fueron negativos. Esto quería decir, o quiere decir, que la infección, si es que fuera una infección, no era por los virus hepatotropos habituales que dañan el hígado. Y vale la pena recalcar o señalar que un paciente debió recibir trasplante hepático, y esto nos habla de que es una condición grave. En esta gráfica que publicaron, igual la gente de Escocia y del Reino Unido, se muestra muy claro cómo en unos meses no había estos pacientes, y de repente empezaron a llegar mucho más pacientes de lo habitual. Había 13 casos, en la publicación más reciente están hablando de un poquito más de 200 casos, que es algo muy significativo, y que esto ya se ha visto en diferentes países de Europa, y que incluso hay reportes en Argentina, en Panamá, y que en nuestro país parece que hay algunos casos en el estado de Nuevo León. Vean ustedes, les muestro esta gráfica en donde se muestra la edad de los niños, de los pacientes afectados. En general son menores de 10 años,
y la gran mayoría se presentan entre los 3 a 5 años de edad. Ese es el grupo más afectado, parece ser, de los pacientitos que desarrollan esta complicación, esta enfermedad. Pero ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, de primera intención podríamos incluirlos como un síndrome de insuficiencia hepática aguda, que también puede ser falla hepática fulminante. ¿Y a qué se refiere en este sentido? Bueno, primero la definición de esta complicación o esta enfermedad es que es un síndrome clínico resultante del rápido desarrollo de una disfunción hepatocelular grave, es decir, alguna razón está haciendo que los hepatocitos se destruyan y dejen de funcionar, que la cantidad de hepatocitos destruidos sea tal, que su proporción sea tan alta, que hay una disfunción hepática y llegan a una insuficiencia hepática aguda grave. Y sobre todo, parte de esta definición tiene que pasar por el hecho de que habitualmente los pacientes que desarrollan una hepatitis fulminante, una falla hepática aguda grave, uno de los antecedentes es que no hay alguna enfermedad hepática preexistente, es decir, el paciente no tiene alguna enfermedad autoinmune hepática, no tiene una infección crónica hepática, no tiene cirrosis por otras condiciones. Si bien en esta definición se considera que es consecuencia de una descompensación aguda de una hepatopatía crónica, la verdad es que ya se ve en otro grupo, lo que ahora y desde hace ya varios años los hepatólogos decidimos estudiar una complicación que se llama ACPL, por sus siglas en inglés, que es agudo sobrecrónico falla hepática, y que son respuestas inflamatorias muy importantes dentro del hígado, pero en pacientes que ya tienen una cirrosis establecida, y que les dan a ellos, o les confieren un peor pronóstico y una alta posibilidad de fallecimiento. Entonces, ACPL, que es agudo sobrecrónico, es un tema muy aparte. Lo que en realidad vemos en estos pacientes son enfermos que tienen una hepatitis por alguna razón, pero una característica importante es que habitualmente no tienen como tal una enfermedad preexistente en el hígado. Entonces, la ausencia previa de enfermedad hepática y la aparición en menos de 8 semanas de datos claros de insuficiencia hepatocelular grave, y esto se expresa por una notable disminución del tiempo de protrombina, y la otra parte, que es la presencia de signos de encefalopatía hepática, hacen el diagnóstico de un síndrome de falla hepática grave o hepatitis aguda grave. El intervalo entre el inicio de los signos de enfermedad hepática ictericia y la aparición de encefalopatía hepática constituye un dato de claro valor pronóstico. Esto quiere decir que mientras más temprano se presente la encefalopatía hepática, el paciente seguramente está más grave y el riesgo de fallecer es muy alto. La falla hepática aguda grave se clasifica, hay varias clasificaciones, les muestro una que es la de O'Grady, en donde se clasifica en 3 grupos: hiperagudo, agudo y subagudo, y esto está determinado particularmente por los días de presentación. Cuando es hiperagudo, puede ir de 0 a 7 días, que es una semana; agudo de 8 hasta 28 días, que es de 1 hasta 4 semanas, que esto es igual a un mes; y subagudo pues ya es un poquito más largo, que puede ser incluso hasta 3 meses. Esta es la clasificación de O'Grady en cuanto a la presentación de hiperagudo, agudo y subagudo, que va desde la temporalidad, la necesidad de requerir un trasplante hepático, la gravedad de la coagulopatía. Recordemos que una buena forma de saber cómo funciona el hígado es medir sus tiempos de coagulación. Nos da una muy buena idea de cómo está funcionando un hígado cuando medimos coagulación. ¿Por qué? Porque se sintetizan en el hígado una buena parte de los factores de coagulación. De tal manera que si existe una disfunción hepática, disminuye sustancialmente la síntesis de factores de coagulación, y esto hará que los tiempos de coagulación se prolonguen. La ictericia, que habla sobre la disfunción en cuanto al metabolismo de la bilirrubina, y la complicación extrahepática más frecuente y grave es la hipertensión intracraneana, que hace que esto se desarrolle encefalopatía hepática, y es una causa de fallecimiento cuando no podemos controlar la falla hepática y la hipertensión intracraneal por un edema cerebral, ¿no? Que la forma de presentarse clínicamente difiere un poquito de la encefalopatía hepática por cirrosis,
sí llevan algunos mecanismos que son muy similares, pero lo que predomina en la encefalopatía hepática en falla hepática aguda es el edema cerebral, y esto se traduce en hipertensión intracraneal. Aquí abajo también en la clasificación de O'Grady se sugieren algunas patologías que pueden, o más bien causas que pueden desarrollar hepatitis tóxica como tal, y es el paracetamol, la hepatitis A, hepatitis E, que vemos más o menos frecuente en nuestro país, y otras como isquemia del hígado de choque. En lo agudo vemos hepatitis B, algunos fármacos que ya son bien conocidos, y en subagudo, pues algunos otros fármacos que más bien son reacciones idiosincráticas. Esta aseveración es muy importante. La etiología, la causa de la enfermedad, se puede identificar desde un 60 hasta un 80% de los casos, es decir, nos queda un 30-40% de casos que desarrollan la enfermedad y que desafortunadamente no podemos saber exactamente de qué se trató. Decía yo al inicio de la plática, una causa de hepatitis aguda grave puede ser una hepatitis viral por los virus ya conocidos, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, pero también hay virus no hepatotropos, que son de otros virus, por ejemplo, toxoplasma, citomegalovirus, herpes virus, también pueden generar hepatitis viral como tal, pero eso habitualmente los vemos en pacientes inmunosuprimidos, aquellos que abrieron apenas con VIH, aquellos pacientes que están tomando inmunosupresión por enfermedades reumatológicas, por quimioterapia, y o que están desnutridos por alguna razón. Bueno, en estos pacientes son los que son presa más fácil de los virus no hepatotropos, entonces siempre esto hay que tenerlo en mente. Entonces, la causa de hepatitis aguda fulminante, la causa más frecuente son las infecciones víricas, que puede ser hepatitis A. Recientemente tuvimos en nuestro hospital, el Hospital General de México, un paciente muy joven, más o menos 23, 24 años, más o menos de mi edad, que desafortunadamente se infectó con virus de hepatitis A, desarrolló una hepatitis aguda grave e incluso requirió apoyo con MARS, que es un sistema de apoyo para enfermedades hepáticas, que es como una hemodiálisis, pero en este caso es una diálisis que nos ayuda para las enfermedades hepáticas. Otras causas son los fármacos y por supuesto los tóxicos. Los fármacos, los conocidos paracetamol, pero sobre todo cuando se sobrepasa los gramos que la gente debe consumir. El paracetamol es un medicamento seguro, no hasta que se pasen los 9-10 gramos que la gente consume en un día, entonces puede ser francamente hepatotóxico. Y otros tóxicos bien conocidos como algunas hierbas de herbolaria, algunos suplementos que pueden hacer que el paciente desarrolle una hepatitis aguda grave. Viene una lista que no tendría caso entrar a detalle a cada una porque no es el motivo de la plática, pero para que se den una idea de todas las causas que pueden desarrollar hepatitis aguda grave, van desde las hepatitis víricas, que ya he hablado de ello, la reactivación del virus de la hepatitis B, que son en aquellos pacientes que tienen una hepatitis B oculta y que por alguna razón inician inmunosupresión, puede reactivarse el virus y esta reactivación puede ser muy violenta. En fármacos, el más conocido es el paracetamol. En todo el mundo, tóxicos como aquellos herbolaria que pueden tener daño hepático grave. Entonces, en las causas de isquemia y vasculares son un grupo pequeño de pacientes, metabólicas también, en realidad no hay muchos, el síndrome de HELP en las embarazadas, por supuesto, y en las misceláneas, pues hay muy pocas, como la hepatectomía parcial que hace mucho tiempo se dejó de hacer, y en el grupo o en la causa número 6, que es la parte desconocida, pues nos queda por ahí el 20 o 30% de pacientes que no sabemos, porque eso hizo una hepatitis fulminante. Las manifestaciones clínicas son similares o son las mismas que describieron en estos niños. Siempre es muy importante realizar una anamnesis exhaustiva al paciente, en este caso a sus familiares, a los papás de los niños, en busca de posibles datos que orienten hacia la posible causa. En pacientes adultos, pues obviamente adicción a drogas por vía parenteral o conductas sexuales de riesgo que nos sugieran
que el paciente puede tener una hepatitis B aguda. La verdad es que la hepatitis es rarísimo que haga un cuadro de estos, pero hepatitis B sí puede ser. Ingesta de fármacos, en especial aquellos que se han iniciado recientemente, drogas, cocaína, éxtasis. Y les cuento que en estos niños que están en protocolo de estudio, allá en Escocia y en Europa, a todos estos niños hicieron un cerco epidemiológico muy importante, donde revisaron pues, todos sus antecedentes, revisaron las tomas de agua, revisaron algunos medicamentos, revisaron alimentos que hayan consumido, sin hasta el momento encontrar algún tóxico que no sea infeccioso, sino más bien algo tóxico, alguna sustancia tóxica que explique esta enfermedad. Y la otra parte de nuestro país, pues las plantas supuestamente medicinales. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Pues el comienzo habitualmente debe ser insidioso o lo es insidioso, con síntomas inespecíficos, puede haber malestar general, puede haber astenia, puede ser náusea, vómito, anorexia, y en este caso no han descubierto mucho, no han descrito que presenten fiebre. También pueden presentar dolor abdominal, por supuesto, ictericia, coluria y el desarrollo de encefalopatía hepática. Insisto, esta presencia o no de encefalopatía hepática nos podría clasificar bien aquellos pacientes que ya tienen gravedad, y es un dato ominoso de que el paciente tiene gravedad. Además, estos pacientes, cuando menos la mitad, pueden presentar ascitis, edema periférico, edema cerebral que explica la encefalopatía hepática, la hipertensión intracraneal por edema cerebral es algo frecuente en estos pacientes que están graves, pueden desarrollar coma, trastornos de la coagulación, trombocitopenia grave, hemorragia digestiva por sangrado, por trombocitopenia como tal, y desafortunadamente pueden tener desarrollo de falla orgánica múltiple, que es más o menos frecuente en estos pacientes. Esta es la clasificación de Westhaven para encefalopatía hepática. Aquí no me voy a detener, porque esa es la forma de clasificar a la encefalopatía hepática que todo el mundo conocemos. Y al final, ¿cómo se debe abordar un paciente que tiene una falla hepática aguda? Si bien ya lo he ido platicando durante la charla, pues primero lo que debemos saber es que hay que determinar si tiene o no una infección viral por los virus hepatotropos A, B, C, D y E. Ya sabemos que A y E son muy parecidos y estos se adquieren por agua o alimentos contaminados. En nuestro país, la hepatitis A o la prevalencia de hepatitis A pues es muy frecuente, habitualmente se infectan en la infancia, pasan asintomáticos la gran mayoría y en realidad no tiene mucha repercusión. Son muy raros los que realmente se complican, se habla de un 0.01%, pero quizás más bajo. La E no está tan bien en cuanto epidemiológicamente descrita en nuestro país, pero sabemos que existe y es la misma forma de transmitirse que la A, es por agua y alimentos contaminados. Las otras B, C y D habitualmente son por contacto con sangre contaminada, pero bueno, en estos pacientes que desarrollan una hepatitis aguda grave, estamos siempre obligados a descartar que tengan o no este tipo de infecciones virales de virus hepatotropos. Además, también hay que hacer determinaciones toxicológicas, por ejemplo, aunque lo nieguen, siempre es importante, si se puede, en cada hospital, determinar si hay o no paracetamol circulando en el organismo, o hay algunas otras toxinas, como toxinas que son aquellas sustancias de plantas medicinales. Algunos otros estudios analíticos que también es importante es hacer autoanticuerpos, porque hay un grupo pequeño de hepatitis autoinmune que desarrolla hepatitis aguda grave, que es la forma de presentación de esta enfermedad. Si bien es muy raro, sí se puede presentar, de tal manera que debemos tener en mente que la hepatitis autoinmune puede ser una causa de este síndrome de falla hepática aguda, de tal manera que hay que pedirle autoanticuerpos, antimusculo liso, inmunoglobulinas, anticuerpos antinucleares para en su momento llegar a algún diagnóstico, pero sobre todo para descartarlo. Y algo mucho más raro o poco frecuente es trastornos del metabolismo del cobre, que si bien puede ser una falla hepática aguda, pues también es lo menos frecuente. ¿Hacemos biopsia hepática en estos pacientes? Habitualmente no.
porque tienen trastornos graves de la coagulación, los tiempos están alargados, las plaquetas pueden ser bajas, y la mejor manera de tomarle biopsia a estos pacientes es a nivel por vía transyugular. Por vía transyugular es la forma más segura de tomar biopsia hepática en estos enfermos, pero la verdad es que no se hace porque difícilmente podríamos encontrar algún dato en ese sentido, pero siempre hay que considerarlo. Hay complicaciones extrahepáticas de esta enfermedad hepática aguda grave, como lo es la falla renal, que pasa por la misma fisiopatología de la hipertensión portal. El síndrome hepatorenal de la cirrosis es lo mismo, dilataciones plácnicas, hay un incremento en el gasto cardíaco, etcétera. Entonces, hacen falla renal que puede incluso llegar a requerir tratamiento hemodialítico. Y en esos pacientes que tienen falla hepática aguda grave, tienen una mayor disposición para, o su susceptibilidad para tener infecciones ya sea bacterianas o fúngicas, o las dos, a nivel urinario, a nivel respiratorio, como una neumonía, y siempre hay que estar muy atentos para hacer el diagnóstico lo más pronto posible de alguna infección sobreagregada, para iniciar un tratamiento dirigido, pedir hemocultivos, pedir urocultivos, es muy importante en estos pacientes. También el estado circulatorio y hiperidémico se ha documentado en estos enfermos. Son pacientes que están en estado de choque con un gasto cardíaco elevado, sobre todo resistencias vasculares sistémicas disminuidas e hipotensión arterial por esta razón. Y la sepsis, cuando se sobreinfectan, pues llega todavía a deteriorar más a estos enfermos. Alteraciones metabólicas como alcalosis respiratoria, hipofosfatemia, hiponatremia, hipoglucemia. Y la hipoglucemia se explica por la insuficiencia hepática, en donde la gluconeogénesis está limitada y estos pacientes empiezan a desarrollar hipoglucemia, que es un dato ominoso de extrema gravedad. Esto quiere decir que el paciente tiene una grave insuficiencia hepática por presentar hipoglucemia. Y otros menos frecuentes, pero no menos importantes, es la insuficiencia suprarrenal relativa, la pancreatitis aguda o incluso la anemia aplásica. Es decir, es una enfermedad muy grave. Cuando sabemos la etiología, medianamente es más fácil tratar a estos pacientes. No me voy a detener mucho en esto porque el tema no es esto, pero bueno, está en la diapositiva, los están viendo. En función del hallazgo etiológico, pues obviamente es el tratamiento, pero en realidad estos pacientes se conocen como una hepatitis aguda grave de origen desconocido. Todo esto que les he planteado como causas, pues no, obviamente no entra en este grupo, pero es importante saberlo porque primero, antes de decir que es de origen desconocido, pues tenemos que descartar razonablemente más o menos todo lo que les he comentado, en función también de la prevalencia de enfermedades infecciosas en cada región. ¿Qué es lo que pasa con las hepatitis? ¿Qué es lo que pasa esta respuesta tan agrandada, tan desmedida contra los virus? Pues es que nos tenemos que ir, por supuesto, a lo que es la respuesta inmune en hepatitis virales, sobre todo agudas. Acuérdense que las hepatitis virales pueden ser agudas o crónicas. Las crónicas son diferentes en la forma del desarrollo de respuesta inmune, pero las hepatitis virales agudas llevan una serie de mecanismos, me parecen importantes. ¿Cuál es la evidencia que hasta ahora tenemos en saber sobre la respuesta inmune en hepatitis virales? Pues hay varias, hablaré quizá de las más significativas. Por ejemplo, las células T, linfocitos T específicas en contra del virus. Es el importante papel de estas células T en la mediación de lesión hepática está respaldado porque en estos pacientes que hacen una hepatitis viral aguda, se ha documentado que las células T también se incrementan y van muy correlacionadas con los niveles séricos de ALT. Mientras más se incremente ALT, mayor incremento en las células T hepáticas. No sobra decir que el hígado es un hígado de choque. El hígado es uno de los órganos más importantes. Bueno, para mí es el más importante, pero es el más importante en la respuesta a infecciones, en el sitio que sea. El hígado se encarga de hacer o de realizar muchas funciones de inmunidad, de defensa, de reconocimiento de bacterias, de virus y montar respuestas. Entonces, cuando falla el hígado, esta respuesta inmune, pues obviamente también va a tener un deterioro muy importante.
Hay evidencia que la respuesta inmune se incrementa en las hepatitis virales, por eso no hay duda. Las células T, las células TDC8 específicas en contra del virus, contribuyen tanto al control del virus como una lesión hepática. Y ese es un tema súper importante. Cuando se inicia la respuesta viral, los CD8, que más adelantito veremos algunas cosas, van a controlar el virus, pero en ese controlar el virus también pueden tener o inducir lesión hepática, y la enfermedad se vuelve aún más grave por dos cosas. Uno, el virus como tal, y dos, la respuesta inmune que va a afectar también el hígado. Cuando hay una infección viral hepática, se reconoce el virus, y lo que hacen es que llega, más adelante lo veremos un poquito a detalle con una imagen, llega la respuesta inmune y lo que va a hacer es destruir los hepatocitos que están infectados y de esta manera tratar de controlar la infección. Cuando la infección, la carga viral es muy alta, cuando muchos hepatocitos están infectados, pues la destrucción es masiva, y eso explica por qué hay una hepatitis fulminante. Los CD8 lo que generan es interferón gamma, que es una citoquina antiviral que va a ayudar a eliminar los virus, pero que también puede tener un efecto deleterio a nivel hepático. Por ejemplo, en hepatitis B, induce en los linfocitos CD8, inducen directamente la muerte apoptótica, la muerte programada de los hepatocitos, pero tienen cierta protección con las células que están próximas. Y hay células inmunoreguladoras. La lesión del huésped inmunomediada puede ser reguladas por estas células FOXP3, que regulan esta respuesta inmune, y que estas pudieran tener falla en la regulación de la respuesta inmune, y de ahí puede explicarse bien por qué el hígado disminuye su función en forma tan significativa. Bueno, pues porque el parénquima hepático, las células hepáticas, los hepatocitos son destruidas en una cantidad muy importante y muy significativa, porque la respuesta inmune tiene una acción desmedida. La población celular se correlaciona inversamente con el grado de lesión hepática, lo que indica que la actividad supresora reducida de la población celular de las T reguladoras resulta en una lesión hepática grave durante una infección, por ejemplo, por virus de hepatitis A. Cuando hay una enfermedad, la que ustedes me digan, siempre hay un imbalance, un desequilibrio. En este caso estamos hablando seguramente de un desequilibrio inmunológico. Y sí existe evidencia en ese sentido. Si se ha comparado las citoquinas TH1 y TH2, HELPER1, HELPER2 o cooperadoras 1 y 2 de pacientes con hepatitis viral aguda e insuficiencia hepática fulminante, y esto mostró una diferencia notable en el perfil de citoquinas, que se encontró que los niveles de citoquinas interleucina 12, que dependen de los linfocitos T cooperadores o el TH1, se elevaron en pacientes con hepatitis viral aguda no grave, mientras que otro grupo de citoquinas también dependientes de TH1, como interleucina 2 y factor de necrosis tumoral alfa, y algunas TH2 como interleucina 10, se elevaron en pacientes con insuficiencia hepática fulminante, comparado con la categoría de hepatitis viral aguda no grave. Esto obviamente nos muestra claramente que la respuesta inmune es muy diferente en una, que es la hepatitis viral aguda no grave, que en la otra, que hace la falla hepática grave, porque la respuesta inmune es mediada por diferentes células, por otras células, y la producción de interleucinas, quimiosinas es diferente, y eso seguramente le da un mayor deterioro al tejido, al parénquima hepático. También se ha demostrado que existen diferencias entre los interferones, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas y el TGF-beta en pacientes con hepatitis viral aguda, no grave y con hepatitis fulminante, por lo que se sugiere que desempeñan un papel importante en el origen o la patogénesis de la enfermedad grave. Se comporta de una manera diferente. Lo que les puedo comentar es que estas interleucinas, quimiosinas, atrayentes, etcétera, verdaderamente desarrollan una tormenta dentro del hígado cuando hay una infección viral, y si esta tormenta se prolonga, pues obviamente los resultados son desastrosos.
En esta imagen, no me detengo mucho en ella, lo que les quiero mostrar es cómo responde un hígado a una infección viral. Proteína viral, que es obviamente algo externo o desconocido a nuestro organismo, tocan los receptores TLR21 y 6, y de esta manera pueden activar la respuesta inmune. Incrementan o echan a andar las vías de señalización por diferentes vías para que se generen citocinas inflamatorias, interferones tipo 1 y tipo 3, y estas citocinas inflamatorias e interferón lo que van a hacer es tratar de controlar la infección de diferentes maneras. También, si el virus está ya dentro del citoplasma, hay otros receptores, la receptor, que así se llaman, que dependerá del tipo de DNA que se tenga, un DNA como tal, un RNA de cadena doble o de cadena única, pues también al final lo que va a pasar a nivel del hepatocito con estos receptores que están activándose por las proteínas virales, que se van a generar citocinas inflamatorias por sus diferentes vías, y esto lo que va a hacer, va a activar la inmunidad para destruir a los virus. Pero los virus, recordamos que los virus están dentro del hepatocito, y lo que se tiene que hacer es, desafortunadamente, destruir el hepatocito. En esta imagen lo que vemos es que hay diferentes células con diferentes funciones que van a hacer al final la misma tarea, que es destruir al virus y destruir a lo que es el hepatocito infectado. Hay quimiotaxis, esto sí ayuda para generar interferón, y las células infectadas que están junto a las células no infectadas, mediante esta maniobra se impide que los virus entren a esta célula. Este es un mecanismo de defensa, se llama no permisiva. Esta es una célula no permisiva, no permite que el virus entre a esta célula, y esto se hace a través de la inmunidad celular, en donde esta célula, a través de la quimiotaxis, le va a conferir un estado de no permisión, para que los virus se puedan meter a esta célula. Pero la que ya está infectada induce la inmunidad celular también para reclutar linfocitos T, células asesinas, natural killer, células citotóxicas, 1 alfa beta o gamma delta, y que estos, a través ya sea de presentadores de antígenos o sin requerir que se presenten antígenos, van a atacar a esta célula para destruirla. Y cuando las partículas virales salgan del hepatocito, también se generaron anticuerpos de complemento que van a impedir que este virus se meta a alguna otra célula, o incluso pueden neutralizarlos y destruirlos. Esto es hablarles 2 segundos de lo que tendremos que hablarles mucho tiempo. Lo único que les quiero mostrar con estas imágenes es que la respuesta inmune dentro del hígado o dentro de alguna otro tejido es una tormenta de células, de citoquinas que son proinflamatorias, pero que también deben tener una parte que inhiban ya la inflamación para que no venga una destrucción masiva del tejido hepático, que seguramente en estos pacientes con falla hepática aguda está sucediendo, y eso hace que tengan criterios o desarrollen criterios de gravedad, y que inclusive requieran trasplante hepático. Y de estos pacientes, todos los estudios que se han hecho, el principal sospechoso que se tiene hasta ahora es el adenovirus. Parece ser que hay una estrecha relación entre este adenovirus y el desarrollo de una hepatitis aguda grave, que si es el adenovirus tendría ya que perder el término de desconocido y se lo atribuimos al adenovirus, pero todavía no estamos en esas condiciones de decir que el adenovirus es el causante de esta enfermedad. Esta es una imagen donde nos muestra un virus, un adenovirus, con sus diferentes partes. No me detengo mucho en esto. Y bueno, actualmente se sigue tratando de averiguar el origen de estas hepatitis. Insisto, quizá el causal sea el adenovirus. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta el 70% de los niños que desarrollaron esta enfermedad fueron positivos
para una infección por adenovirus. O sea, un gran porcentaje de estos niños se les pudo ubicar o diagnosticar o aislar más bien el adenovirus, ya sea por vía respiratoria, en sangre, en heces. Se pudo recuperar el adenovirus en 70% de estos pacientes. Y este adenovirus se clasifica en subtipos, y el subtipo F41 es el que está relacionado a enfermedad intestinal y hepática, pero solo en pacientes inmunosuprimidos. En pacientes inmunocompetentes habitualmente no tiene este tipo de lesiones, particularmente lo del hígado. Quizá la parte intestinal sí lo puede hacer en pacientes inmunocompetentes, pero solamente es náusea, vómito, diarrea y hasta ahí. Es lo que se está estudiando. Los adenovirus es una familia de patógenos que es muy contagioso y que infectan tanto humanos como animales. La forma de contagiarse es por vía respiratoria y o por agua y alimentos contaminados. Eso hay que tenerlo siempre en mente. En el humano, este patógeno es muy común y puede causar infecciones, como ya lo había dicho, en vías respiratorias, en los ojos, en el intestino, tracto urinario, adenoides, y ahora es el principal sospechoso de esta enfermedad de hepatitis aguda grave. Y bueno, lo que se sabe es que si bien es una asociación rara, se ha reportado en pacientes pediátricos inmunocomprometidos. Como ya lo había dicho, en algunos pacientes pequeños, pediátricos, que tenían o que tienen inmunocompromiso, pues en ellos en algunas ocasiones sí se había conocido el hecho de desarrollar hepatitis aguda grave. Este virus se transmite de persona a persona con mucha facilidad a través de secreciones, objetos contaminados. Puede ser a través del aire, por el agua y o mediante contaminación fecal oral. Toda esta última parte que he mencionado es muy importante, entonces, para prevenir infectarse con este virus, aunque hay una teoría muy interesante que más adelante les voy a contar. Este virus nos ha servido como una herramienta muy importante para hacerlo como un vector para vacunas, particularmente y en forma reciente contra el COVID-19. Oxford, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sputnik utilizan este virus que está obviamente ya manipulado y lo utilizan como un vector para llevar algunas partículas del COVID y poder hacer la vacunación como tal. También se ha empleado en procedimientos de terapia génica, y un dato muy importante, porque es una duda que existe, es que si el COVID-19 es la causa de esta enfermedad de hepatitis aguda grave, y bueno, pues parece que no existe, sobre todo porque estos niños todos no habían sido vacunados contra COVID, de tal manera que algún vector de adenovirus que hubiera llegado a ellos, pues tampoco, porque ninguno de los niños que enfermaron, que hasta ahora van un poquito más de 250, tienen vacunación contra COVID-19 y no han utilizado, por supuesto, el adenovirus como vector para llevar la vacuna. ¿Cuáles son las teorías? ¿Por qué se está desarrollando esta hepatitis aguda grave? Ya vimos cómo se diagnostica, cómo se debe protocolizar, cosa que están haciendo en los países de Europa, pero hay que buscar un responsable. El primer responsable, como ya les he dicho, es el adenovirus, y ellos dicen que es una infección normal por adenovirus, pero probablemente existe una susceptibilidad anormal, una respuesta mayor del huésped, de los niños, que permite o que induce que la infección por adenovirus progrese o se ponga peor con mayor frecuencia y que desarrolle hepatitis, ya sea por un efecto directo contra el hepatocito como tal y o la respuesta inmune de los cuales hemos platicado. ¿Por qué tendría que ser así? Bueno, una de las teorías interesantes es que después de que inició la pandemia, en los países del primer mundo, en forma inmediata, se tuvo un aislamiento. Todo el mundo estuvo aislado, por supuesto, incluyendo los niños, y estos niños que normalmente tendrían que haber tenido contacto con el adenovirus en guarderías, en escuelas, en alguna plaza pública, etcétera, pues resulta que no tuvieron contacto con el adenovirus, no estaban de alguna manera preparados para esta infección, y ahora que se termina la pandemia, que se ha abierto nuevamente el poder salir, etcétera, bueno, ahora estos niños en forma, llamémosle tardía,
tienen contacto con el adenovirus, cuando antes, en forma por demás inicial, al mes de nacido, pues ya había tenido contacto con el adenovirus. No sabemos, no todas las infecciones dan datos clínicos, como ya se sabe. Seguramente muchos niños cursan con infecciones por adenovirus sin tener manifestaciones clínicas, pero estos niños en particular que estuvieron resguardados en la pandemia y que no tuvieron contacto normal con el resto de la humanidad, incluyendo los virus, pues parece ser que su primer contacto con el adenovirus, ya con una edad más grande, pudiera explicar la respuesta tan exagerada que se tiene, y me refiero a su respuesta exagerada a la respuesta inmune tan exagerada que se tiene, y esto hace que el paciente desarrolle una hepatitis aguda grave. Esa es una teoría. Otra teoría, y será muy difícil poderla confirmar, no podríamos, yo no veo algún elemento como para poderlo hacer, pero bueno, hay que esperar. Otra teoría es que una ola excepcionalmente grande de infecciones normales por adenovirus cause una rara complicación que hasta ahora es poco reconocida para presentarse con mayor frecuencia, que el virus mutó un poquito y que tengamos una ola, así como tuvimos una ola de COVID, bueno, la ola de adenovirus sea muy grande, y con estos efectos en niños menores, habitualmente de 5 años, ¿no? También otra teoría, y estas teorías que les estoy comentando fueron publicadas el jueves, viernes de la semana pasada por un documento oficial de una agencia europea de salud, donde ponen a disposición la teoría que ellos están manejando, investigando. Otra es la susceptibilidad anormal o respuesta del huésped al adenovirus debido al cebado por una infección por SARS-CoV-2, cosa que no parece, porque pues, los niños, como estaban aislados, la verdad es que seguramente no tuvieron infección por COVID, pero pues recuerden que si están en cualquier familia, los papás adultos tienen que salir, y a lo mejor en algún momento se pudieron contaminar sin hacer síntomas como tal, no lo sabemos, pero es otra teoría. Otra teoría es la susceptibilidad anormal o respuesta del huésped al adenovirus debido a una coinfección con SARS-CoV-2. Esta me parece todavía más lejana, porque los niños, a todos los que han testeado, han revisado, a todos les han hecho prueba para SARS-CoV-2 o COVID-19, y menos del 20% tienen anticuerpos contra esta enfermedad, de tal manera que esta teoría pues es muy lejana de poder ser la explicación a esta complicación. Otra es la susceptibilidad anormal o respuesta del huésped al adenovirus debido a una toxina, es decir, que se sume, además de tener adenovirus, que tenga una toxina, una droga o exposición ambiental, que insisto, lo dije hace 3-4 diapositivas, allá en Europa, pues están revisando muchas cosas, incluyendo el agua que están tomando, incluyendo los alimentos, etcétera, y hasta ahora no he encontrado alguna toxina que pudiera explicar, de tal manera que sumar adenovirus más una toxina, pues es una teoría y me parece que no podría ser como tal. Algunas otras más, que es una nueva variante del adenovirus, eso sí puede ser, que esté mutado, con o sin una contribución de un cofactor, esto sí pudiera explicarse, que tengamos un adenovirus más agresivo, que tenga afinidad por el hígado, y esto sí lo podría explicar, en esto también se está trabajando. El síndrome de SARS-CoV-2 postinfeccioso en estos niños, pues la verdad es que no se explica porque estos niños no han cursado con COVID. Lo de exposición a drogas, toxinas o medio ambiente también se está investigando, pero tampoco se ha confirmado. Pasa más bien por una infección viral que se transmite por agua, alimentos contaminados y o más bien por el aire, por la vía respiratoria. Y la otra es que a lo mejor no estamos viendo un nuevo patógeno que actúa solo o coinfectando con el adenovirus. A lo mejor existe algún otro virus que no hemos podido detectar y que esto podría ser una buena explicación. Y bueno, la gente en Europa, particularmente porque ellos inician con la presentación de estos casos, pues seguramente están haciendo la búsqueda intencionada de algún otro virus que no conozcamos bien o que haya mutado y que explique esta complicación. Y o que sea una nueva variante del SARS-CoV-2, que pues no está tan alejado, puede ser algún variante
del COVID-19 que tenga esta expresión. Sabemos bien que los pacientes con COVID-19 que se dieron obviamente en todo el mundo, hay muchos estudios en hepatología en donde se encontró un daño hepático por el COVID-19, y bueno, si este virus mutó y ahora tiene una predilección por el hígado y se manifiesta a nivel hepático, pues esto puede ser, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues seguir buscando, se sigue investigando cuáles son las posibilidades. Ya les he contado sobre las teorías que se están trabajando, particularmente en Europa, están trabajando en estas teorías. El documento que publicaron es un documento del Reino Unido, en donde tuvieron a bien compartir las teorías que ellos están investigando. Importante decir que se debe tener una definición operacional. La Secretaría de Salud de nuestro país también sacó una alerta epidemiológica que debemos estar atentos, y definen al caso confirmado como cualquier persona que se presente a partir de este año, 1 de enero, con un incremento de ALT, que es la misma que AST, mayor a 500 unidades internacionales por litro, de causa desconocida, y que tenga de 10 años hacia abajo, y que pueda tener contacto con cualquier edad, un caso posible o confirmado. Eso es la definición operacional que todos debemos tener en mente. Un niño menor a 10 años que este año desarrolla un incremento de las aminotransferasas, y sobre todo más allá de 500 unidades. Esto es el caso confirmado. En nuestro país seguramente se van a pedir más pruebas de función hepática de las que antes se pedían, y si se encuentra una hepatitis, pues el siguiente paso es buscar los virus hepatotropos, particularmente hepatitis A o hepatitis E, o las dos, sobre todo en niños, porque en niños es muy difícil que tengan una infección por B o por C, que es tomando la infección o contagiándose mediante sangre contaminada. De repente la gente entra un poquito en pánico cuando le dicen que su hijo tiene hepatitis viral. Obvio, es entendible, pero aquí en nuestro país, si bien hay 4 casos sospechosos o quizá confirmados allá en Nuevo León, no ha habido, hasta donde yo sé, he leído hasta ayer, no he encontrado algunos más. Puede haber, sí, pero hay que tomar calmita en ese sentido, y insisto, lo primero que hay que hacer es pedir su panel viral de hepatitis A, y si se puede hepatitis E, es lo correcto. Caso posible, una persona que se presenta desde el 1 de enero de este año con ictericia sin causa conocida, o que sea pediátrico, menos de 10 años, y o que fue un contacto con un caso ya confirmado. En esto lo dejamos como caso posible. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que debemos hacer siempre, ¿no? Lavarse las manos, evitar compartir instrumentos personales como vasos, cucharas, platos. Eso es muy importante, y el uso de cubrebocas, que sigue siendo una herramienta preventiva muy importante, no solamente en COVID, no solamente en muchas cosas. También el adenovirus podría limitar su transmisión utilizando el cubrebocas. Y bueno, es un tema muy interesante, es un tema amplio. Nos da inquietud a todos el saber que los niños pequeños se pueden enfermar, y se pueden enfermar de una manera grave, pero hay que estudiarlos, hay que protocolizarlos. Sabemos que estamos hablando ante internistas y que esto es de interés inicial para médicos pediatras, pero seguramente muchos niños o muchos papás particularmente tienen muchas dudas y tienen razón. Yo les pongo esto en la mesa, vean ustedes cómo es el diagnóstico, en quién se sospecha, cuál es el protocolo de estudio que deben llevar estos pacientes. Y bueno, esperaremos en los siguientes meses, así espero, encontrar las respuestas de qué es lo que está pasando con esta enfermedad, que parece ser una cuestión más bien infecciosa y no tóxica, parece que es una infección. Cuál es el virus que está generando este problema, y o que incluso solito se pueda apagar. Esa es otra buena posibilidad, que se pueda apagar. Esperemos que así sea, y si no, bueno, esperaremos más conclusiones de los países de Europa, que son los que iniciaron teniendo estos casos y son los que tienen montado ya todo un gran equipo de investigación para poder determinar qué pasa con estos niños, qué es lo que hay que hacer, y contestar muchas preguntas
que siguen en el aire. De este tema en particular de hepatitis aguda grave de origen desconocido, hay más preguntas que respuestas, pero de inicio les puedo poner esto en la mesa. Agradezco nuevamente su amable atención, y bueno, pues seguimos a sus órdenes en las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas noches, doctor José Luis, gracias por su amabilidad para estar en esta sesión académica. Raúl, muy buenas noches. Pues comentarles que obviamente una plática que causó en los colegiados gran interés. Puedo decirles que tuvimos una asistencia de 920 colegiados en vivo en la transmisión, más alrededor de 75 en redes sociales de los países de Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Belice. Y eso habla pues de la relevancia de esta plática. Entonces, mi querido Raúl, para que continuemos con la sesión, si quieres ver las preguntas y empezamos. Claro, gracias, Rubén. Buenas noches, José Luis, y buenas noches a todas y a todos los colegas que nos siguen de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras. Y bueno, como comentaba nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, una sesión muy exitosa, José Luis. Una gran cantidad de colegas se unieron por los diferentes medios que tiene el colegio para difundir estas reuniones académicas que tenemos con relativa frecuencia. Y bueno, felicidades y gracias por haber aceptado impartir esta charla tan importante, y más que ahorita está causando mucho revuelo, porque como bien dijiste, aunque es más en niños y los reportes han sido en niños, pero muchos de nuestros pacientes, ya sean papás o abuelitos, tienen esa duda y luego llegan al consultorio y nos preguntan, oiga doctor, y a mi nieto o a mi hijo. Entonces, gracias por resolvernos tantas dudas con esta excelente pregunta. Entonces, mira, hay varias preguntas que nos hacen llegar nuestros colegas, y una de ellas, y te la comento, aunque ya lo platicaste en la charla, ¿por qué preferentemente en niños, no en adultos? Y si esta correlación entre el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene que ver con la enfermedad, ya sea con la producción de superantígenos o la presencia del virus y la infección de los hepatocitos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues primero agradecerle su amable invitación. Como siempre, el doctor Raúl Carrillo, mi maestro de toda la vida, doctor Antonio Gómez, presidente. Y bueno, efectivamente el tema es de interés porque hay más preguntas que respuestas. ¿Por qué los niños? Yo creo que en lo que he revisado en ese sentido es que, como les decía en el transcurso de mi charla, quizás se suman varios factores. Primero, seguro la mutación de los virus, que puede ser, como lo he dicho en la plática, los adenovirus, que son conocidos hace mucho tiempo, pero todo el mundo sabemos que los virus van mutando. Entonces, el encontrar o enfrentar un virus mutado diferente ya nos pasó con el famoso COVID, que es un virus mutado. Esto puede ser algo muy similar, pero también por el asunto de la inmunidad, como también lo dije en la charla, la inmunidad en estos niños que fueron aislados en forma precautoria para no contagiarse del COVID, pues resulta que no se expusieron al adenovirus, no tenían conocimiento, su sistema inmune no tenía conocimiento, y ahora que se abren ya se quita el aislamiento, seguro los adultos llevan a casa el adenovirus, que eso es completamente normal, siempre cargamos virus en todo esto, y es en el momento en que ya de más edad, y me refiero a 3, 4 años, el niño se enfrenta a un agente etiológico para él desconocido, y como su sistema inmune está mucho más maduro que de un recién nacido, la respuesta seguramente es más intensa. Y esto lo lleva entonces a tener, en este caso, una hepatitis grave, pues como lo he dicho en la plática, por fortuna no son tantos niños, pero con un niño es suficiente para preocuparnos. Y algunos han requerido trasplante hepático y 1 o 2 han fallecido. Entonces creo que la probable explicación es, como en cualquier enfermedad, la suma de factores. 1, el enfrentarnos a un virus mutado. 2, que no había cierta exposición al adenovirus. Y bueno, el hecho de esta suma, el hecho de que la inmunidad de los niños quizá sea un poco más intensa, pues quizá pueda llevar a esto. En los estudios que han hecho, sobre todo en Reino Unido, en Escocia, que es donde inició el brote,
literalmente se ha descartado que sea una cuestión tóxica, que las aguas estén contaminadas, que los alimentos están contaminados. Se hizo una búsqueda muy minuciosa en la casa de los niños y todos los alrededores buscando sustancias tóxicas que no encontraron. Pero, como lo he dicho, el adenovirus estuvo presente en el 70% de los pacientes y el otro 30% quizá no encontramos ya evidencia, pero seguramente estuvieron expuestos un poco antes y cuando llegaron al hospital lo que tenían era ya la respuesta inflamatoria, pero sin evidencia del virus como tal. Y lo del COVID pues, también es interesante, no podemos saber, parece que no, que sea una variante ahora diferente que esté induciendo esta enfermedad en los niños. Se sigue estudiando, están haciendo ómicas en todos los estudios, protómica, metabolómica, genómica, en todos estos enfermos para saber si hay algún virus que se parezca al SARS-CoV-2 que esté mutado y que explique. Pero parece que esta teoría no tiene mucho fundamento, parece que no es la realidad y todo se centra al adenovirus. Muy bien, gracias José Luis. Rubén. Pues bien, también tenemos algunas varias preguntas, pero algunas son básicamente enfocadas al tratamiento. Son dos preguntas, una donde si existe alguna recomendación para el uso de inmunoglobulina en este tipo de hepatitis aguda fulminante de alguna forma, porque es su comportamiento, o si el uso de esteroides también están contemplados, es decir, se sabe poco y en algún momento si el soporte está enfocado a este tipo de tratamientos. Sí, el uso de esteroide en hepatitis viral es de nula utilidad, no nos sirve, digo, lo sabemos bien. En las otras hepatitis virales fulminantes, darles esteroides en realidad, además de no ayudar, puede hacer empeorar al paciente, darle esteroide a un hígado que está enfermo y que es el encargado de metabolizar los esteroides, pues no es una buena opción. Darle esteroide, no hay duda, no es de utilidad en nuestros pacientes. Y ribabilina, pues tampoco, sabemos que ribabilina es un antiviral, pero que debe actuar junto con algún otro medicamento de acción directa, de lo contrario en forma sola, como monoterapia, no es de utilidad para las infecciones virales. Raúl. Gracias, Rubén. Y en relación al proceso inmunológico, porque realmente lo que lesiona al hígado, claro, el antígeno, el disparador, es el virus, el adenovirus en este caso, pero lo que lo viene destruyendo es la respuesta inmune innata tan intensa y luego la adquirida. Ahorita nos explicabas muy bien, ¿no? Todo el efecto de citocinas, quimiosinas, el efecto lesivo que tienen los linfocitos, las células NK. Traslapando lo que vimos en COVID con involucro pulmonar, estos moduladores de respuesta inmune, por ejemplo, el bloqueador de interleucina 6, el tocilizumab y otros más, baricitinib, ¿podrían tener efecto en este tipo de daño inflamatorio hepático? Pues sí, podría ser una opción de investigar. Yo no me atrevería a decir si sí o si no. Me parece que nos faltaría mucho por poderlo decir en el sentido de que estamos sospechando que sí es un virus y que la inmunidad está en forma activa. Como les decía, es una tormenta. Entonces, hacer tratamientos dirigidos para una o dos moléculas, interleucinas, etcétera, cuando tenemos muchísimas activas, pues eso también limita el tratamiento. O sea, desafortunadamente estos medicamentos que son ya bien conocidos y que actúan en forma dirigida a moléculas o interleucinas, a TNF-alfa, etcétera, en esta tormenta de inmunológica o inmune, pues la verdad es que se ve complicado. Pero pues, yo insisto, primero hay que saber si de verdad el adenovirus es el causante y si podríamos vacunar, pero eso, bueno, pues nos va a llevar seguramente 1, 2, 3 años. Inmunosupresión, porque hablo de una respuesta inmune intensa y lo primero que pasa a la mente quizá es darles algún tratamiento inmunosupresor como el esteroide, pero tampoco, porque sabemos que a los pacientes que tienen una respuesta inmune intensa hepática, darles inmunosupresores en vez de mejorarlos los puede aún empeorar, entonces tampoco es una opción. La opción es el soporte y en su momento si requiere el pacientito un trasplante hepático, que en nuestro país pues está creciendo en ese sentido, pero no tenemos todavía la cantidad de pacientes trasplantados de hígado que todos quisiéramos. Muy bien, gracias José Luis. Rubén. Bien, fíjate que aunque lo expresaste en tu plática de manera precisa, salieron algunas preguntas,
que vuelven a tratar sobre la teoría que pueda vincular una infección de SARS-CoV-2 en esta hepatitis como una manifestación extrapulmonar en no vacunados, y si esto es una teoría consistente o realmente se puede dar por descartada. En los estudios que hicieron en Inglaterra, a todos los niños les buscaron en forma intencionada SARS-CoV-2. Solamente al 20% encontraron algún indicio de esta infección, de tal manera que me parece que no existe una evidencia fuerte que pueda sugerir que sea el causante de esta enfermedad. Yo creo que no, y se explica porque los niños estuvieron aislados en países de primer mundo, pues sí, los aislaron en forma por demás correcta, y no tuvieron entonces contacto con el SARS-CoV-2, y en búsqueda intencionada en esos pacientes, pues la verdad es que no encontraron un número significativo como para pensar que podría justificar esta infección y esta respuesta. Bien. Raúl. Gracias, Rubén. Una pregunta de un colega del doctor Luis Javier Castro. Él pregunta si hay alguna relación con las vacunas. También se investigaron. Sabemos que el adenovirus, por ejemplo, se utiliza como vector para llevar vacunas. Lo utilizan, le quitan, son virus modificados, le quitan la parte infecciosa y lo dejan solamente el vector, y se usa sobre todo en algunas vacunas que se usaron para COVID, se siguen usando. Por ejemplo, Johnson & Johnson tiene una vacuna que tiene como vector adenovirus. Pero todos estos niños no estaban vacunados, de tal manera que por ahí pues no es posible pensar, o es imposible más bien, el creer que por las vacunas esto pueda suceder. Muy bien, gracias, porque bueno, esa es una duda de los papás, ¿no? Pero bueno, ya descartamos eso, no hay vacuna, no hay relación. Sí, algo importante que debo decir también es que los niños que se puedan vacunar contra hepatitis A, es prudente que lo hagan. No protege contra esta enfermedad, eso hay que subrayarlo bien, no protege contra esta enfermedad, pero es mejor tener todas las protecciones posibles a no tenerlas. Entonces, no es porque si lo vacuno contra hepatitis A, no le va a dar esta hepatitis fulminante, no. Es mejor tenerlo vacunado porque es peor tener dos infecciones al mismo tiempo que una. Esa es la razón por lo que se sugiere que los niños que estén en condiciones que sean vacunados contra la hepatitis A. Gracias, José Luis. Rubén. Bien, y también revisando en esta parte, alguno de los asistentes a la plática refiere si hay en medio privado la posibilidad de hacer las pruebas para detección de virus delta y E de manera rutinaria, si tienes alguna información al respecto. No a la mano, pero bueno, podríamos investigar. Ok. Y la otra pregunta sería, finalmente tenemos un marco de una forma de hepatitis nueva, de hecho desconocida, y como bien tú dices, antes de establecer ahí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre otras formas víricas, entre toxicidad, por ejemplo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde crees que vaya la ruta en esta nueva infección viral que está causando este problema de salud pública? Creo que la investigación debe ir, como lo están haciendo sobre todo en Europa, en tratar de confirmar que sea o no el adenovirus. Y si no es el adenovirus, pues debe ser un virus diferente. A mí me queda claro que es una infección viral. Ya hicieron todo lo demás y descartaron todo lo demás. Y lo único que nos queda, y el comportamiento de las infecciones virales a nivel hepático es así. De tal manera que si no es el adenovirus, se tendrá que buscar por otro lado algún virus diferente, y después de eso, pues buscar dos cosas. Uno, pues obviamente la vacuna, que sí, como todo el mundo sabemos, esto no es tan rápido como todos quisiéramos, y quizá en su momento algún medicamento que pudiera controlar el virus, pero sobre todo el diagnóstico en forma temprana. Esto está, perdón la expresión, en pañales todavía en cuanto a investigación. Sí es sospechoso adenovirus, pero quizá pueda brincar por ahí algún otro virus que no se ha visto, que no se ha documentado. Okay. ¿Me quedó Raúl? Gracias, Rubén. Bueno, una pregunta de la doctora Rosalía, secretaria del Colegio de Medicina Interna de México.
La doctora Rosalía, a la que le mandamos un afectuoso saludo, pregunta a José Luis, del edema cerebral e hipertensión intracraneana en estos chiquillos que desarrollaron desgraciadamente esta enfermedad, ¿con qué frecuencia se presentó? Y si a los que se recuperaron les dejó alguna secuela. Sí, de hecho, para considerar una hepatitis aguda grave, uno de los criterios es que desarrolle encefalopatía hepática o alargamiento de los tiempos de coagulación. Son dos criterios que deben cumplir para poder decir que es una hepatitis aguda grave. De tal manera que la gran mayoría de los niños desarrolló edema cerebral. El manejo del edema cerebral incluye también medidas antiamonio. Y en este caso, para el edema cerebral en particular, se utiliza diuréticos, se utiliza un poco de esteroide, pero no para la hepatitis como tal, sino para el edema cerebral. Parece que todos se recuperaron sin mayor problema, como pasa cuando se genera encefalopatía hepática en un cuadro agudo, que es completamente diferente al paciente cirrótico que hace encefalopatía hepática, que la fisiopatología es muy diferente. Estos pacientes, cuando salen del cuadro agudo hepático, lo demás se puede recuperar y no deja secuelas. Muy bien, gracias José Luis. Rubén. Pues creo, mi querido José Luis, Raúl, que es evidente que tenemos muchas preguntas que están en espera de respuesta en este momento, pero que seguramente conforme vaya avanzando el tiempo tendremos que ver un poco más de claridad, tal y como nos sucedió hace 2 años cuando empezamos con este problema de SARS-CoV-2. Entonces yo creo que por mi parte, doctor José Luis, felicitarte por la plática. Muchos comentarios en la red. Y esperemos que más adelante, conforme vayamos teniendo más información científica, nos puedas volver a acompañar. Y les doy la palabra a Raúl y a tu firma persona. Gracias, Rubén. Bueno, reiterar el agradecimiento de nuestro presidente y a nombre de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna por esta excelente charla, muy concurrida, o sea, tuvimos una gran cantidad de asistentes a los que les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para escuchar este tema de tanto interés, y a ti, José Luis, también por el tiempo que nos has dado para podernos aclarar muchas dudas que teníamos. Y bueno, para todos nuestros colegas, nada más comentar que el doctor José Luis Pérez es el jefe de la Clínica de Hígado y de Trasplante Hepático del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Así que muchas gracias, José Luis. Y bueno, si quieres dejarnos los puntos clave para llevarnos a casa en relación a esta enfermedad, antes de que nuestro presidente cierre la sesión. Claro, bueno, pues los puntos claves para llevar, pues no a casa, yo siempre digo al consultorio, al hospital, ¿no? Donde vemos a los pacientes. Uno, primero cuando nos enfrentemos a un paciente que desarrolla hepatitis, y la hepatitis es incremento de las aminotransferasas, y cuando esto se pone grave es más de 500, pues hay que descartar primero los virus hepatotropos A y E, que son los que se adquieren a través de vía oral. Si descartamos prudentemente todos estos, hay que evaluar al paciente, sobre todo que haga o no una hepatitis fulminante. ¿Cómo sé que hace el paciente hepatitis fulminante? Porque se agrega a la ictericia y a la hiperbilirrubinemia y al incremento de aminotransferasas, se agregan dos cosas. Uno, la encefalopatía hepática, y dos, trastornos graves en la coagulación. Y esto, después de ver esto, es importantísimo enviar a nuestro paciente a un centro de segundo y de tercer nivel. Entonces, me parece, para mí es lo más importante, que lleguen a tiempo estos pacientes a lugares donde se les pueda atender con la gravedad que estos pacientes pudieran desarrollar. Yo creo que ese es el asunto. Mi última diapositiva decía, como siempre, lavarse las manos, usar cubrebocas, que sí es muy prudente todavía, me parece. Y evitar alimentos que pudieran estar contaminados. Y bueno, les agradezco mucho su invitación, su amable invitación, como siempre, doctor Carrillo, doctor Gómez, y como siempre estoy a sus órdenes para lo que yo pueda colaborar, pues es un placer acompañarlos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Rubén, para que cierre el día de hoy. Pues agradecer tu presencia, decir que bueno, 920 asistentes, rompimos récords en esta charla, y pues también invitarlos el día de mañana a la misma hora en el mismo canal, por decirlo así, donde vamos a tener disfunción metabólica asociada al hígado graso, también con un gran ponente que es el doctor Nao Méndez Sánchez. Entonces, si no mediante, nos estaremos viendo mañana, primero Dios, a la misma hora, con una nueva
charla académica. Muchas gracias y muy buenas noches. Adelante, Raúl. Pues gracias, agradecerles a todos, que descansen y como bien dijo Rubén, que tengan buena noche y primero Dios, mañana nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Gracias, José Luis. Gracias, Que descansen todos. Gracias, José Luis. Buenas noches. Gracias.